Te agradecería que comentaras aunque no estés de acuerdo conmigo y que vieras el video hasta el final. Notarás que señalo mucho a las instituciones educativas y a quienes laboran dentro de ellas, porque precisamente ese es el punto. Cuestionarnos qué tan seguros son estos centros. Eso para nada insinúa o está asegurando que los padres no son responsables de los comportamientos y la educación de sus hijos. Pero veamos esta situación desde otra visión. Me refiero a que la mayoría, quiero pensar, o muchos alumnos y muchos padres asisten o envían a sus hijos a la escuela porque precisamente tenemos en mente que las instituciones son lugares donde va a haber un control y una autoridad. Entonces, si estas instituciones no cumplen con eso, ¿están haciendo su trabajo o no? Esta idea que tenemos de la escuela está en eso, en ser una idea o sigue siendo una realidad. Una vez aclarado esto, iniciemos. La educación escolarizada. Desde los 3 años quedas a cargo de un adulto rodeado de niños de distintas edades, cada uno con una historia diferente. Si bien te va, no serás presa de ninguno que busque la forma de sacar sus frustraciones, sus problemas y su dolor. Yo creo que tuve esa suerte. Eso no me excluyó de enfrentarme a la típica niña que no le caes bien y en alguna ocasión te saca la lengua. Uy, qué malota. O del niño que busca llamar tu atención molestándote, pero todo en palabras, ¿vale? Ni empujones ni cosas más extremas. Cosas que creo que un niño puede manejar. Aunque en esos momentos parece que es el problema más grande al que nos enfrentamos. Entonces, imagina lo que sentirán aquellos que son víctimas de AE. Sin embargo, sí que fui testigo de cómo en ese entonces los niños comenzaban a jugar de formas no adecuadas y que los maestros eran totalmente indiferentes o ignorantes ante esas situaciones. Así que si un niño empezaba con mañas como tocar los genitales de otros niños, esto al no ser notado y obviamente castigado o parado por las autoridades correspondientes, pues se regaba. Veías como lo que inició con uno terminó afectando a todo el salón. Y creo que muchos vimos estos comportamientos y de hecho los normalizamos. Pero cuando yo le comenté esto a una persona muy cercana, que es unos años más grande que yo, me dijo que le sorprendía porque en sus tiempos eso se veía hasta la preparatoria, no en niños de 8 años o menos. Además que esta persona asistió a escuelas donde en toda la escuela había unos 10 niños como máximo y al menos la mitad eran parientes cercanos como hermanos o primos. Y no había tecnología. Los niños no tenían muchas maneras de acceder a contenido no apto para ellos. Hoy, las noticias están repletas de casos donde niños desde preescolar hasta bachilleres son víctimas de la crueldad y la impunidad de las escuelas. El sistema está roto. No es una conspiración, es una realidad. Voy a utilizar 2 casos para ejemplificar la problemática que se vive en las instituciones y cómo, como sociedad, decidimos estar totalmente ajenos, poniéndonos incluso en contra de los infantes o como estos casos causan indignación, pero fuera de eso, ¿qué hacemos? Seguir confiando en las escuelas. El caso de Fátima. Fátima es una adolescente que cursaba la secundaria en México. Fue arrojada del 2.º piso por sus compañeros, que sí le hacían bullying. Las noticias no se cansaron de decir que porque le gustaba el K-pop, para hacer la nota más llamativa, porque todos sabemos que estas situaciones no necesitan motivos. Simplemente la gente escoge a sus víctimas y utiliza todo lo que es y lo que no es para atormentarla. De pronto, casos así llaman la atención por el nivel al que escaló, y es solo ahí cuando la sociedad hace una crítica hacia los padres, el tipo de educación que están recibiendo y la impunidad que se vive en las aulas, donde prácticamente no existe una autoridad. Maestra golpeada. Este video circulaba causando la mayor indignación. Este caso se resolvió a favor de la maestra, pero quedó algo al aire. Y es que la madre sostiene que su hijo le dijo que fue agredido por esta en primer lugar. Y solo queda su versión y efectivamente un golpe o más bien una marca que nunca fue esclarecido cómo se la hizo. Tal vez en el tobogán, tal vez jugando, eso no importa. Una acusación de violencia de un menor hacia una maestra es irrelevante porque a la maestra la desgreñaron. Y no me malentiendas, no había duda alguna de que se había cometido un acto de violencia hacia la maestra, pero no sería justicia investigar ambos casos, no solo el que le convenía a la institución. Y algo que en su momento, y nuevamente viendo el caso otra vez, me salta, me hace ruido, fueron las declaraciones de la maestra sobre el niño, quien es usado para reafirmar su versión, dejar muy en claro
que no hizo nada, que ella no hizo absolutamente nada. Este niño en ese entonces tenía 3 años y no sé si en el caso haya tenido fuerza, pero en el público fue así. Ese niño es un demonio. Es evidente que refleja la maldad que día a día vive. Ningún niño inocente se reiría en esa situación. Sí, seguro que es un mentiroso. La mamá me dio una cachetada y me comienza a jalar el cabello, me arrastró prácticamente por todo el patio mientras su pequeño iba atrás, se estaba riendo de cómo su mamá me estaba pegando. Realmente no tienes forma de saber por qué el niño de 3 años se reía. Puede ser por la tensión de la situación, porque efectivamente fue agredido y lo veía como castigar a la mala. Puede ser. Pero ¿qué importa? Juzguemos de lo peor a este niño. Espero que por ahí nadie tenga esa horrible risa incómoda que se escapa involuntariamente en las peores situaciones y que hasta te mete en problemas. Pues yo nada más le decía que yo no sabía de qué me estaba hablando, que yo no le hice nada a su hijo. Ella no me decía el motivo, o sea, en ningún momento me dijo el motivo. Me hincan frente a su hijo para pedirle perdón. Me hicieron que le pidiera perdón a su hijo de rodillas. Obviamente yo por el temor y por las amenazas que ellos me estaban haciendo, pues yo le pedí perdón al niño, lo miré a los ojos y le pedí perdón. El niño estaba ya en ese momento estaba como con una cara de confusión. Sí, que quede claro que ni el niño sabía por qué le tenía que pedir perdón, lo que demuestra que ella no hizo nada. Mi molestia es porque la actitud de un niño bien pequeño es usada a conveniencia para limpiar la imagen de un adulto y de paso preparar el terreno para que ese niño tenga la peor imagen y no sea ni tomado en cuenta. ¿Por qué? Es que es malo. Había un video circulando por todo internet, porque no había un video de cómo el niño se hizo esa marca. Entonces, como sociedad se le dio apoyo a una víctima, pero le fallamos a otra, posiblemente. Y en cuanto a justicia, ¿fue aplicada correctamente para ambas partes? La escuela. Las instituciones no son lo que eran antes. De hecho, desde siempre han carecido de una organización, de instalaciones adecuadas y de personal calificado. Súmale a eso, claro, niños que viven en ambientes negligentes o destructivos. La escuela es solo el terreno más fructífero para que todas esas malas conductas sigan floreciendo y además afectando a aquellos niños que se comportan adecuadamente o simplemente no tienen experiencias malas en su historial. Las escuelas son ambientes poco seguros tanto para maestros como para los niños, donde cada quien vela por sus propios intereses, desde los padres que envían a sus hijos para no hacerse cargo de ellos, hasta los maestros y directivos que solo toman el trabajo porque les pagan, no porque les interesen en absoluto los niños, la educación y menos la sociedad, aunque formen parte de ella. En todos estos casos virales, ya sea en instituciones públicas como privadas, queda clara la postura de las escuelas para mí: protegerse. Tienen cámaras de seguridad a las que los padres no tienen acceso. Si tu hijo llega con un moretón, un golpe, llorando, no hay quien sepa. Y en el mejor de los casos te darán la cara, pero el culpable será tu hijo porque no sabe lidiar con niños agresivos. En mi opinión, la escuela no sirve porque no tiene una estructura sólida. ¿Para qué existe? ¿Cuál es su propósito? ¿Enriquecerse por sentarse en una banca? ¿Otorgar cuantos certificados le sean posibles para salir bien en la estadística? Problemas. La justificación que leo muchísimo últimamente es que los profesores no están a cargo. Sin embargo, los padres dejan a los niños solos por tantas horas porque se supone que estarán con adultos. Y si resulta que los profesores no son responsables de los niños, ¿cómo los padres pueden dejar a sus hijos pequeños a su cargo si no hay nadie a cargo? Aulas pequeñas, con muchos niños para un solo adulto. Entiendo que es imposible estar 100% al tanto de tantos niños, pero eso es una excusa y no un problema. Digo, porque poco se hace para solucionarlo. Baños sin supervisión. Créanme que este es el lugar que muchos niños que han vivido a ese de cualquier forma, desde directamente hasta siendo expuestos a este contenido en pantallas o por la misma negligencia de los adultos que viven con él manteniendo su intimidad a conocimiento de todos los habitantes de la casa, lo utilizan para agredir a otros niños. Y si eres padre, ten muy en cuenta esto, porque tu hijo puede ser víctima de otros niños y obviamente no va a haber un rastro evidente físico. Y si somos de los países donde es un altísimo el número de niños víctimas, una consecuencia es que estén replicando esas conductas en otros niños. No lo digo como para ser alarmista o pesimista o exagerada, es que es una realidad y veo que es algo que muy pocos consideran. Profesores sin vocación. Claro que hay profesores que lo que quieren es hacer su trabajo, pero todos hemos sido alumnos y sabemos que esto es una minoría.
Si no están de acuerdo, ok, pero aceptemos que en toda canasta al menos hay 1 o 2 manzanas podridas. Y eso, sumando a la indiferencia de los de alrededor, niños, padres y profesores, es suficiente para que el sistema colapse y favorezca a quienes no les interesa hacer las cosas bien. Quienes van a molestar toman cada uno de estas oportunidades para hacer de las suyas. Las juntas se realizan en horario escolar, dejando a los niños sin ningún tipo de supervisión. Los recreos no tienen control. Parece que los profesores aprovechan para descansar de su propio infierno que es estar al cargo de los niños. Y las clases son aburridas porque al profesor no le interesa aplicar los conocimientos básicos sobre educación. Simplemente cumple con el itinerario. Si a los alumnos les sirve o les llega el mensaje o no, ese no es su problema. Y esto es importante porque los maestros que más dedicación les ponen a su plan de estudios, a sus clases, son aquellos que tienen un mejor ambiente en el aula. Incluso los niños problema tienden a regular bastante su comportamiento. Claro, y que también estén pendientes de la dinámica que existe entre los niños, porque con esto ellos pueden aplicar técnicas para mejorar la convivencia, su propio autoconcepto, y esto lo vi con una maestra cuando iba en cuarto. Obviamente, los maestros no van a cambiar ni a corregir al 100% lo que un alumno trae desde su casa. Pero claro que puede hacer algo, al menos más que solo ignorar la situación para no complicarse más la vida. Colocar cámaras de seguridad. Es algo que ya tienen muchas escuelas, sin embargo, créanme que son utilizadas para proteger a la institución, sin importar qué tipo de caso sea, no para proteger a los niños. Opciones para mejorar las aulas hay, el problema es cómo se implementan. Entonces, ¿qué queda? ¿Esperar a que los demás actúen correctamente o protegerte con las herramientas que tengas a tu alcance y sean más rápidas y efectivas? Desescolarización. Una de las soluciones efectivas y viables que los padres están encontrando ante un sistema roto es que no asistan más al aula y lleven las materias en sus casas. Esto es criticado por muchos. El hecho de que el niño estudie en casa no significa que estará encerrado bajo llave, aislado, sin oportunidad de socializar, sino que tiene la oportunidad de precisamente socializar en espacios mucho más seguros o donde al menos exista la supervisión de sus padres, porque te recuerdo que estamos hablando de niños de hasta 3, 4, 5 y 6 años. Los padres no envían a sus hijos a que aprendan a delinquir, a que sean molestados de todas las formas posibles, agredidos de todas las maneras posibles por otros niños y hasta por adultos. Y eso es una realidad de las escuelas. Que tú o yo no queramos ver, no cambiará que eso sea el pan de cada día dentro de las aulas. Y ahora, la solución que he leído de los retractores de la desescolarización son que los padres eduquen a sus hijos. Pero eso, ¿cómo supone que ayuda a los niños que en tiempo real están siendo víctimas en las aulas? Que los niños aprendan a defenderse. Claro que es algo importante y algo que definitivamente se tiene que hacer, excepto que hay niños que naturalmente no tienen ese instinto de defenderse y ellos son fácilmente sometidos por aquellos con una personalidad más fuerte. Y evidentemente lleva tiempo forjar una personalidad así, asertiva, pero en condiciones ideales, porque lo más probable es que antes de que eso ocurra los agresores mermen todas las chances y el niño ya no sea alguien tímido, sino alguien intimidado y con la confianza destruida. Y además con un montón de vivencias que lo atormenten. Y a cualquiera. Ahora, ¿por qué seguimos poniendo la culpa en las víctimas? ¿Cuántos adultos son víctimas a diario? De asaltos, de AS, de pellizcones en el metro, de que incluso se sienten encima tuyo. Si la solución es que aprendamos a defendernos, ¿tú crees que existirían los abusivos? Es obvio que ellos están protegidos porque son más violentos de lo que tú podrías ser, porque tienen algo más que la víctima, una red de apoyo, más fuerza, más utensilios con los que amedrentar. La cosa es simple. Si tú como adulto tienes que elegir entre meterte al callejón de lobos o irte por el camino que está libre de lobos, ¿cuál tomarías? Sin embargo, los niños que se jodan, que sigan asistiendo a las mismas clases donde no hay autoridad, donde no hay límites y donde están sus agresores que hasta son capaces de aventarlos del balcón. Los adultos estamos fallando a los niños que deberíamos proteger. Los problemas en las aulas es algo que nos afecta como sociedad. Infancias afectadas probablemente te darán adultos afectados. Si en la casa ni en la escuela se tienen límites, cero consecuencias y no existe una autoridad, los niños harán lo que quieran. Primero puede que solo afecten a otros niños, a nadie le importa. Pero esos niños serán adolescentes y es cuando comienza el acoso hacia los mismos profesores o a la gente en la calle.
¿De qué te sirve una sociedad escolarizada como normalmente lo conoces si los valores están por el piso? Al menos personalmente yo no voy a criticar a quienes deciden educar en casa, porque si te preocupa el certificado que otorga la SEP, para ello existe el INAEVA. Si no enviarlo a la escuela no lo va a proteger del AE, menos lo hará el pensar, ay, es que a mi hijo no le va a pasar nada, o seguir culpando a las víctimas como, es que seguro que no se sabe defender. El hecho de que la sociedad crea que es normal enviar a los niños a ambientes donde los golpean deliberadamente, les roban sus pertenencias y hasta sufren AS, nos dice que estamos acostumbrados a la violencia mientras no nos toque a nosotros. Y no queremos hacer nada para que esto cambie, porque cuando viene otra opción le ponemos 1000 peros y minimizamos las situaciones tan graves que se viven cada día. Los padres no van a educar a los niños que agreden a otros, por algo son como son. Esa no es una solución muy viable ni realista. ¿Crees que los que deben salirse de las escuelas son los niños que son abusadores? Pues tampoco es posible, precisamente porque tienen derecho a la educación. Y ese pequeño detalle legal torció todo el sistema. ¿Qué solución crees que sea efectiva para aquellos que viven un tormento en las aulas? Cuéntame tu experiencia en el salón de clases. ¿Crees que las escuelas han empeorado o mejorado? ¿Son seguras para enviar a niños que solo quieren estudiar y convivir? ¿O más bien son lugares seguros para aquellos que quieren atormentar a otros? Te leo. Adiós.